como se lo anunciamos, se encuentra con nosotros José Luis Martínez, del suplemento cultural Laberinto, quien nos hablará del legado del maestro Vicente Leñero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Laberinto es suplemento cultural de Milenio, ¿así es? Sí, desde luego. Muy bien. ¿Cuál es el legado que nos deja el maestro Vicente Leñero antes de su muerte? Pues creo que puede haber varios legados, no solamente uno. El primero es su condición humana, un hombre de una enorme calidad humana, honesto, consecuente con sus ideas, consecuente con su manera de asumir la vida y asumir el trabajo. Desde el punto de vista del periodista, un periodista que, como dice Carlos Marín, creía en el periodismo sin adjetivos. Es decir, para Vicente Leñero no había el periodismo de causa, el periodismo comprometido, el periodismo de investigación, había simple y sencillamente el periodismo, que se debe ejercer siempre con curiosidad, con honestidad, con capacidad de asombro y con una enorme capacidad para observar y después plasmarlo eso en la información. Desde el punto de vista del dramaturgo, él construye una obra basada sobre todo en la realidad. Es una obra tremendamente realista, rabiosamente realista, decía Leñero. En la narrativa, él hace una narrativa partiendo también de su vocación de reporteo, reportea la realidad, reportea su propia experiencia. Como los periodistas, por ejemplo. Claro, por supuesto, ese es un muy buen ejemplo. Y a partir de eso, de esas historias, va construyendo sus novelas como Los albañiles, como Asesinato. Tiene más de 10 novelas. Si tú tuvieras, José Luis, que escoger 3 básicas que nos hablan de Leñero, ¿no? Que uno no se puede perder para saber quién fue Vicente Leñero, ¿cuáles serían? Sé que es una pregunta complicada, pero... Sí, desde luego, pero en mi caso es muy fácil. La primera, Los albañiles, por la que en 1963 obtuvo el premio Biblioteca Breve y que es la que lo catapulta dentro de la literatura mexicana. Sí. La segunda sería Los periodistas, una novela testimonio, una novela reportaje, donde emplea recursos hasta entonces poco explorados en la literatura mexicana. Y la tercera sería La gota de agua, donde parte de un hecho aparentemente insignificante que es la falta de agua en su colonia y por consiguiente en su casa, lo que lo lleva a explorar el mundo de los albañiles, de las ferreterías, de los vendedores de tinacos, para solucionar ese problema. A partir de eso, construye una historia verdaderamente fantástica. Esas serían las 3 novelas. Las 3, que uno no se puede perder. Ok, entonces vamos a repetirlas rápidamente. Los albañiles, los periodistas y La gota de agua. Ahí está, hay que tomar nota. Bueno, hay que tomar nota. En el mundo del periodismo, tanto en Excelsior como en Proceso, y como lo testifica una foto, va del brazo siempre de Julio Scherer. ¿De quién va del brazo en el mundo del cine? Trabajó con muchos directores. En el mundo del teatro es más fácil por lo que él mismo dice. Sus principales obras, sus mayores éxitos los logra con Ignacio Reyes. En el mundo del cine trabaja en una gran cantidad de producciones, digamos. De producciones, escribe muchos guiones, algunos fallidos, otros exitosos. ¿No? También. Sí, claro, él adapta, por ejemplo, la novela de Magui Mahfouz, El callejón de los milagros, que protagoniza Salma Hayek y dirige Fons. Él hace el guión de Mariana, basada en Las batallas en el desierto, que dirige Ripstein. No, que dirige Isaac, se va a enojar Ripstein. Sí, no es muy complaciente Arturo con el cine de Alberto Isaac. Sí, adaptó muchas historias, incluso sus propias novelas, como en el caso de Los albañiles, que también
¿La llevó al cine? La llevó al cine. Bueno, del teatro al cine, ¿no? Es la adaptación, ¿verdad? ¿Así es? La novela la adapta al teatro Ajá. y ¿Y después luego? al cine. Fíjate qué brincos, ¿no? O sea, llevar una sola obra a 3 diferentes escenarios, Sí, digamos, claro. ¿no? A 3 diferentes lenguajes. Sí, claro. Exacto. Sí, claro. desde Ahora, como periodista, Leñero, el legado es extraordinario. Claro. Leñero nos enseña que no hay que desdeñar nada, que ni nada es insignificante. De repente escuchamos con mucha frecuencia cómo se habla con desdén del periodismo de espectáculos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Leñero logra construir en revistas como Claudia, una revista para señoras, Sí. experiencias absolutamente extraordinarias, acompañado de gente, evidentemente hay que ver el nivel, Gustavo Sainz y un jovencísimo José Agustín. Todos eran muy jóvenes en ese entonces. Él hace revistas de revistas. Leñero es uno de nuestros grandes, uno de nuestros mayores periodistas, a la altura, dice Rafael Pérez Gay, y yo comparto completamente la opinión de Gay Tales, por ejemplo, ¿no? También fue un hombre sumamente católico, ¿no? Y lo plasma en algunas de sus obras, como Jesucristo Pérez o El Evangelio de Luis Gavilán, ¿cierto? De Lucas. De Lucas, perdón, de Lucas Gavilán. Sí, en una época donde eran mal vistos los escritores católicos, porque muchos se les acusaba de ser muy mochos, Leñero asume su fe, no es un católico vergonzante, siempre la asume abiertamente y, adscrito a la teología de la liberación, es completamente crítico de la religión. Okay. Sí, y eso se ve muy bien en su obra, por ejemplo, sobre el caso de Le Mercier, Pueblo Rechazado, que después se llevó al cine como El Monasterio de los Buitres, Sí. donde hace un cuestionamiento muy severo de la religión. Okay. Muy bien. José Luis, muchas gracias por esta visita, que es un tema que en verdad llama mucho la atención. Yo creo que la mayoría, si no es que todos, la mayoría de la gente que estamos en este negocio de las comunicaciones, de alguna u otra manera, hemos podido tocar un poco o un mucho de lo que fue el maestro Leñero. De manera que gracias por esta conversación y que no sea la última vez, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.